concentrada corrigiendo el otro grupo que termina primero que ustedes y me puse a corregirle algunas cosas de ellos también. Y voy a ver si esta semana, o sea, este fin de semana, después que yo llegue de Puerto Plata, entonces ya termino con ustedes. Porque yo descargo cada tarea que ustedes envían una por una y la voy leyendo. O sea, yo no sé si se han dado cuenta algunos que me entregaron tareas, que yo les dejo un mensaje, excelente, muy bien, buen desarrollo del tema, o si tienen alguna dificultad dentro del desarrollo, yo lo califico, pero le pongo, tal pregunta se te olvidó contestarla, tal pregunta la respuesta no es correcta, tal pregunta debieras de ampliarla, que algunos yo sé que quizá la han visto, pero yo me siento y leo letra por letra de lo que ustedes envían. La descargo toda, una por una, por eso fue que yo le dije que me pusieran los nombres de ustedes, pero yo lo que hago es que me centro en el perfil de ustedes, descargo su tarea, después que yo termino de leerla y verificar que todo esté bien, que todo esté correcto, entonces me voy al siguiente estudiante, clase por clase, para ser más justa e equitativa en cuanto a la nota. Déjenme ver, alguien me había escrito algo. Sí. Jederlin no me escucha. ¿Me escuchas ya? Déjenme ponerle un mensaje. Tienes. Ok, déjenme empezar a compartir la pantalla. Señora, ya estamos llegando casi al final del curso. 210 horas, aunque ustedes no lo crean. Déjenme ver. Tiene que ser su internet que tiene problema porque los demás me escuchan. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Profe. Entonces tiene que ser su internet que tiene problema. Por si los demás me escuchan, déjenme contestarle el último mensaje para poder iniciar. Bueno, déjenme volver a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve cuando se empiece a compartir. Si la pueden observar la pantalla. ¿La pueden observar? Sí, se ve bien la pantalla. Sí, Okay. profe. Ok, perfecto. Este es el módulo 5, la unidad 1, asistencia al odontólogo en operatoria. Aquí vamos a ver todo lo concerniente al instrumental, dependiendo de la actividad que ese odontólogo vaya a hacer. Y decimos que existen una infinidad de instrumentos que los odontólogos utilizan para realizar distintas técnicas y tratamientos en la cavidad bucal
de sus pacientes. Dentro de los instrumentos que utilizamos están los instrumentos de diagnóstico. Miren, siempre tengan presente que en cada bandeja que ustedes vayan a preparar, el instrumento de diagnóstico tiene que estar presente. Dígase espejo, lo voy a ir subrayando, espejo, sonda dental o explorador, como comúnmente lo conocemos, sonda periodontal y pinza de algodón. Profe, ¿sí? permiso. Para nosotros entender mejor, póngale un puntito al instrumento. Ok, yo solo cuando yo lo vaya describiendo, lo vamos a ir subrayando por colores y así Sí. ustedes tienen una idea, ¿de acuerdo? Y así se le hace más fácil grabárselo. Déjenme por colores, déjenme borrarlo, los que yo subrayé. Y por colores lo vamos a ir subrayando, ¿de acuerdo? Entonces les decía, gracias por la sugerencia, Glenny. Les decía que en cada bandeja debe haber siempre, vamos a decir, este es el machete de pelea, es el instrumental de diagnóstico. Siempre tiene que haber un espejo, un explorador y una pinza. Dependiendo de cómo el doctor trabaje, puede que te pida una sonda periodontal, pero casi siempre es espejo, explorador y pinza. Lógicamente hay que tener su sonda periodontal para poder identificar lo que son las enfermedades de las encías, que para eso es que sirve ese instrumento. Pero básicamente, o sea, eso es un básico, así también se le llama, básico, ese es el instrumental de diagnóstico. Sí, doctor, eso le iba a decir, que no sería más fácil llamarlo instrumental básico. Bueno, depende, porque por ejemplo ustedes lo conocen así, porque la mayoría de ustedes estudian odontología. Pero por ejemplo el que no estudia odontología, que ahora está haciendo el curso y está conociendo de odontología gracias al curso, no es irrelevante quizá que se le diga instrumento básico o instrumento de diagnóstico. Pero realmente se le dice básico también. Básico que tiene que estar, ese tiene que estar hasta en misa. En todas las bandejas que ustedes vayan a preparar, tiene que estar ese instrumental, de manera obligatoria. O sea, un odontólogo no puede trabajar sin un espejo, sin una pinza para agarrar cualquier situación. Puede ser que sea para algodón, pero puede ser que sea para agarrar cualquier objeto que esté dentro de la bandeja que sea pequeño. Y el explorador, lógicamente, ese señor es maravilloso, tiene que estar ahí también. Alguien me levantó la mano, pero no puedo ver quién es. Es que están escribiendo por el chat. Recuerden que yo no lo puedo ver si estoy compartiendo la pantalla. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, le hablaba del instrumental diagnóstico o instrumental básico. Dentro de ellos tenemos lo que es el espejo dental, que ese es el que se utiliza para separar los carrillos, lo que nosotros le decimos buche, y lógicamente como es un espejo es para mirar, para observar todo lo que está en nuestro alrededor. Entonces, este es el espejo. Yo lo voy a subrayar de color azul. La seda dental, o más bien explorador, se le llama explorador, nosotros lo conocemos por explorador. Dental, ese es el que se utiliza, como su nombre lo dice, para exploración. Por ejemplo, con él podemos descubrir si el paciente tiene caries o no, que muchas veces no se ve, pero el explorador se queda enganchadito de lo que son las fosas y fisuras y surcos. Yo no sé si se acuerdan la clase que vimos de anatomía, y ahí podemos identificar las caries. Si son clase 1, clase 2, muchas veces se ven, pero el explorador es de mucha ayuda para su identificación si hay o si no hay. Entonces, este que está de rojo es el explorador. Tenemos también lo que es la sonda periodontal,
que es esta, la sonda periodontal, que se utiliza, como yo les decía ahorita, es para identificar si el paciente tiene alguna enfermedad de las encías, ya sea de la encía o del hueso. Sirve para medir el nivel de hueso que tiene ese paciente alrededor del diente. Por lo regular, aquí no se observa, es esta que vemos aquí. No se puede ver como con detalle en la imagen, pero tiene unas ranuritas, por ejemplo, parecidas a estas que tiene la pinza. No sé si la pueden observar. Entonces, esas ranuritas, cada ranurita tiene una medida. O sea, por ejemplo, entre una separación y otra hay 1 milímetro, entre una y otra hay otro milímetro y así sucesivamente. Podemos identificar en base a esas rayitas que tiene qué cantidad de hueso se ha pedido, si 1 milímetro, si 2 milímetros, si 3 y así sucesivamente. Para eso sirve la sonda periodontal. Y por último, tenemos lo que es la pinza de algodón, que como su nombre lo dice, es para agarrar el algodón, pero no solamente para algodón, sino para agarrar todos los objetos pequeños que no serían buenos de vez en cuando agarrarlo con las manos, sino que se utilizan, para eso se utiliza la pinza, para agarrarlos, cuando son muy pequeños, que se nos pueden caer. Tenemos lo que es el instrumental de amalgama. Las amalgamas son los empastes que son de color negro, que son plateados, que ustedes seguro en algún momento determinado lo han visto. Ese instrumental, entonces, el instrumental que se pone para realizar las amalgamas es el vasodapen, que es un recipiente que lo tenemos aquí debajo. Mírenlo aquí, este es el vasodapen. Aquí en la imagen hay dos, uno acostadito y uno paradito. Entonces aquí, en este centro es que colocamos la amalgama para luego ser tomada por el portaamalgama. Que con el portaamalgama es que llevamos la amalgama a la boca del paciente. Lógicamente ya ese paciente tiene ese diente limpio, libre de caries. ¿Qué es este? Este es el portaamalgama. Entonces, como yo les decía, el vasodapen se utiliza para colocar la amalgama. La amalgama es un material que es de obturación, o sea, de hacer empaste. Entonces viene una capsulita que se prepara y esa capsulita entonces se abre y se vierte, o sea, se echa ahí en este vasito. Y luego, para ser tomado por este instrumento que se llama portaamalgama, que lo vemos aquí, que sirve para llevar la amalgama de ese vasodapen a la boca del paciente. Si ustedes se fijan, tiene dos extremos, uno más grande que otro, dependiendo de la cantidad o del que yo necesite en la boca del paciente. Si necesito mucha, pues tomo el lado grande, si necesito poca, tomo el lado pequeño. Si voy muy rápido, ustedes me avisan, ¿de acuerdo? Porque son cosas nuevas para muchos de ustedes. Tenemos lo que es el atacador o condensador, que es otro instrumento que se utiliza para hacer las amalgamas. Ese instrumento es para empacar, como su nombre lo dice, para condensar, para apretar esa amalgama, para que se pegue bien al diente. Lo tenemos aquí. Déjenme ver si puedo ampliar la imagen. Si me permite ampliarla, mírenlo aquí. Este es un empacador. Este es un empacador. Y este es un empacador un poquito más fino. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí se observan mejor. No sé si lo pueden observar bien. Miren esa puntita que parece como un piloncito. Eso es para empacar, para majar esa amalgama dentro de ese diente para que quepa bien. Y colocar la cantidad necesaria, o sea, la cantidad que yo necesito dentro de boca. Tenemos lo que es el bruñidor.
Me di cuenta después que no tengo la imagen del bruñidor, o sea, la tengo que buscar ahorita. La imagen del bruñidor, tengo que arreglar la guía. El bruñidor tiene dos extremos, o sea, casi siempre este instrumental para amalgama tiene dos partes. Es la misma, pero una más grande que otra. Entonces, el bruñidor sirve para bruñir, o sea, como ustedes han observado esa tablita que se usa para cuando empañetan las casas, que sirve como para darle esa suavidad al pañete, esa tablita. Yo no sé si la han visto en algún momento, si han tenido la oportunidad de ver empañetando una pared. ¿Se han fijado alguna vez? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, entonces el bruñidor, esa es su función. Bruñir, o sea, ponerla lisa para que ella se pegue a todos los bordes de ese diente y no quede espacio entre lo que es el material y el diente para que no se acumule comida, ¿verdad? Entonces, él se encarga de darle como esa lija para que esa amalgama quede suave y bien adosadita, bien pegadita a lo que es el diente. Tenemos los conformadores de surco, que son estos que vemos aquí. Déjenme cambiar el color, que son finos. O talladores, como podemos llamarlo también, sirven para darle esa anatomía al diente. Ustedes saben que el diente tiene varias rayitas, fisuritas, surcos, que lo vimos en la clase de anatomía, no sé si lo pueden recordar. Entonces, todas esas figuritas, todas esas rayitas que tiene el diente, hay que diseñárselas dentro de la amalgama. O sea, no es una pista de aterrizaje que vamos a hacer, sino vamos a hacerle la anatomía a ese diente para que se parezca lo más posible a lo que tenía anteriormente. Entonces, esos talladores son los que nos ayudan, si ustedes se fijan, tienen la puntita fina, nos ayudan a darle esa formita a los surcos de los dientes. Y tenemos fresas multihojas, la voy a buscar aquí debajo, la tenemos casi al final. Mírenla aquí. Esas son las fresas multihojas. Esas fresas sirven, mírenla aquí, las hay de diferentes tamaños, sirven para pulir esa amalgama. Ustedes saben que por más que uno quiera, uno no logra con exactitud colocar la cantidad justa. Casi siempre uno tiene que rebajarla un poco por el hecho de que son materiales que uno no tiene un control de qué altura ponerlo, pero siempre le choca al paciente. Entonces, si le choca al paciente, tenemos las fresas multihojas que sirven para rebajar la amalgama y adaptarla a la mordida del paciente. Tenemos lo que son los instrumentos de resina. Para resina lo que se utilizan es para llevar ese material resina a la boca del paciente, se utilizan lo que son las espátulas, aquí las hay de diferente tamaño y forma. Esas espátulas son las que lo permiten llevar la resina a esa cavidad, a ese diente y darle su transformación. Si ustedes se fijan en la forma que tiene, parece un palito de golf y esa forma es la que permite también darle esa anatomía a los surcos y fisuras según uno la va colocando, dándole esa forma. Tenemos también el instrumental para profilaxis. La profilaxis no es más que el procedimiento de limpieza de los dientes, eliminando todo lo que es la placa dentobacteriana, que ya muchos de ustedes conocen. Entonces, dentro de los instrumentos tenemos dos tipos que se utilizan. Tenemos lo que son manuales, o sea, lo que trabajamos directamente con las manos, como por ejemplo, como usamos el espejo, como usamos el explorador,
como usamos los condensadores que vimos ahorita para amalgama, así que no son rotatorios, como por ejemplo la turbina y el micromotor. Entonces tenemos lo que es la cureta, que esos son los que son manuales, que las hay de diferentes tamaños. Mírenlas aquí, déjenme ampliar un poquito. Tienen una puntita que van a venir en diferentes numeraciones que sirven, dependiendo de la casa comercial, hay muchas que vienen adaptadas a cada parte del diente. Por ejemplo, viene una para la parte distal del diente, viene otra para la parte mesial del diente, viene otra para los dientes de arriba, viene otra para los dientes de abajo, viene otra para trabajar el espacio entre la encía y el diente, y así sucesivamente. Vienen de diferentes tamaños y formas, va a depender de la casa comercial y de la utilidad, porque por ejemplo vienen unas que son universales, que tú la puedes utilizar en cualquier lado y en cualquier parte y te resuelven igualito. Y tenemos el ultrasonido o cavitrón, que muchas veces lo llamamos así. Cavitrón, mírenlo aquí. Es un instrumento rotatorio, o sea, eso lo conecta uno a la unidad, al sillón dental, trabaja con agua y con aire y tiene una puntita similar a la de las curetas que vemos aquí. Mírenla aquí, la puntita del cavitrón. Entonces, esa puntita es similar a la de las curetas, pero tiene una ventaja que al ser eléctrico, al ser rotatorio, básicamente uno lo coloca en todas las partes que uno entiende que hay cálculo o que hay placa dentobacteriana y él se va a encargar de eliminarlo porque él vibra, tiene una vibración y ayuda a que esa vibración elimine todo ese material que está pegado al diente sin necesidad de estar con las manos, simplemente colocarlo y él va haciendo su función sin necesidad de hacer muchos movimientos. Ya entramos en lo que es el instrumental de cirugía. Vemos aquí el instrumental quirúrgico de tejidos blandos. Y dentro del instrumental quirúrgico de tejidos blandos tenemos el bisturí, que es este que vemos aquí, el bisturí. Realmente el bisturí tiene dos partes, que es su parte activa, que es esta. Déjenme subrayarla de otro color, que es la hoja del bisturí como tal. Esta parte viene sellada, viene aparte, o sea, uno lo compra en el depósito. Esto inmediatamente se utiliza, se bota. Esto no, esto es un mango metálico, esto se puede reutilizar, se esteriliza en autoclave o en estufa seca, en cualquiera de los dos. Entonces, estas dos partes vienen separadas, uno la une. Entonces, cuando uno la une, entonces es que conforma lo que es el bisturí como tal. Entonces, el bisturí sirve para eliminar tejido, o sea, cortar la encía. En el caso de que, por ejemplo, uno necesite hacer una cirugía y necesite abrir la encía, es con el bisturí que lo hacemos. En el caso, por ejemplo, de los cordales que están retenidos, o sea, que están dentro del hueso y no se ven, entonces utilizamos el bisturí para abrir la encía y darle espacio. Esa apertura que le hacemos a la encía se le llama colgajo, así se llama. Levantar un colgajo, eso es lo que nos da visibilidad para poder identificar dónde está ese diente que tenemos que sacar, que quizá no vemos, aunque clínicamente, aunque radiográficamente quizás sí. Tenemos lo que son las tijeras, que son estas que están aquí. Si se fijan, hay de dos tipos, están las curvas y están las rectas. Ambas tienen la misma función, es eliminar, por ejemplo, ya sea tejido. Uno por lo regular la utiliza para cortar el hilo de sutura, o sea, el hilo que utilizamos para coser en boca. La utilizamos, también la utilizamos, por ejemplo, en ortodoncia. Recuerden que el instrumental que le estoy enseñando es a modo genérico, o sea, es a modo general, es como trabajar con un odontólogo general. Lógicamente, hay muchos instrumentos aquí que no se están viendo,
que quizá lo trabaja un especialista. Entonces, ese no está contemplado dentro de la guía. O sea, ya tendríamos que hacer un curso aparte para trabajar con ese especialista en específico, porque realmente todos los materiales e instrumental que vamos a ver aquí, que estamos viendo, es de un dentista general. Realmente no es de un dentista que tenga una especialidad en específico. Entonces, les decía de la tijera, que por ejemplo a mí particularmente me gustan curvas, por ejemplo para cirugía, me dan mucha facilidad porque puedo accesar a espacios muy pequeños y la curvatura te da esa facilidad de no entrar con una punta recta que quizá pueda lastimar otro tejido que no quieres tocar. Pero a mí me gustan particularmente curvas. Está el periostótomo. El periostótomo sirve para, mírenlo aquí, sirve para, se parece mucho a la alegra. Los que estudian odontología no la confundan. El periostótomo se utiliza también para cuando hacemos cirugía, por ejemplo, para levantar los colgajos, o después que hacemos la apertura de esa encía con el bisturí, utilizamos este instrumento para separar la encía del hueso y así poder tener mayor visibilidad. También sirve de punto de apoyo para agarrar ese tejido y que no se mueva en el proceso de que estemos trabajando directamente en el hueso. Y la alegra, déjenme dibujarla de otro color. Y tenemos la alegra, que sirve, es un instrumental también de cirugía, que sirve también al igual que el periostótomo para separar lo que es la encía cuando hacemos colgajo, cuando hacemos esa apertura en la encía. Yo particularmente lo utilizo mucho, por ejemplo, en extracciones. Me gusta, por ejemplo, separar la encía de ese diente que voy a sacar antes de hacer la extracción, y me gusta también luxar. No, este instrumento no se hizo para eso, pero a mí me gusta particularmente hacer como ese pequeñito espacio para que quepa el elevador. Entonces, realmente se utiliza es para separar la encía del diente cuando estamos haciendo cirugía. Tenemos los instrumentos quirúrgicos para tejidos duros, como es la pinza gubia. Se parece mucho a la pinza que utilizamos para cortarnos la cutícula, si se fijan. Mire, tienen esta parte aquí que trabaja a presión. Esta pinza sirve para cortar hueso. Realmente, como por ejemplo cuando estamos haciendo una cirugía del hueso, que el hueso está irregular, que tiene pullitas, por así decirlo, y queremos regularizarlo, o sea que ese hueso esté suave para luego ser puesta una prótesis, por ejemplo. Entonces utilizamos lo que es la pinza gubia para eso. Si quieren hacerlo de manera manual. O sea, hay otras maneras de hacerlo, pero si lo quieren hacer de manera manual, con un instrumento no rotatorio, entonces lo hacemos con la pinza gubia, que es esta que está aquí, que sirve para cortar hueso. Tenemos las limas de hueso. Como su nombre lo dice, son limas también, sirven para limar. Por ejemplo, luego de pasar por el proceso de la pinza gubia que vimos ahorita, podemos utilizar la lima de hueso para regularizar ese hueso, de que quede totalmente suave. La utilizamos mucho también, por ejemplo, en extracciones donde el hueso queda puntiagudo, o sea, que tiene como una pullita para que el paciente luego de que esté cicatrizando no le moleste. Entonces utilizamos esta lima de hueso. Si se fijan, en su parte activa parece una lima, porque lo es realmente, pero parece de esa lima que utilizamos para limarnos las uñas, un poquito más rústica, lógicamente, porque no es uña que estamos rebajando, es hueso, que es un poquito más fuerte, pero se utiliza para eso, para regularizar. Tenemos lo que es la pinza mosquito,
que se utiliza mucho en cirugía también. Esa es la que nos ayuda a dar la sutura, para agarrar el hilo, para entre una pinza y otra. Esta pinza también la utilizamos mucho, por ejemplo, en ortodoncia, para el cambio de las gomitas, que seguro los que tienen ortodoncia en algún momento la han visto. Esa pinza se utiliza también para eso. También esta pinza nos ayuda mucho, por ejemplo, en el momento de que estamos dando sutura, y es maravillosa también en otras situaciones que a veces no tiene que ver nada con su función, pero nosotros la utilizamos también. Por ejemplo, en el caso de las extracciones, a veces no la podemos tomar quizá con un instrumento porque no hay mucho espacio, y podemos utilizar esta pinza, que es un poquito pequeña y cabe donde quiera. Tenemos los forceps, que los hay de diferentes tamaños y los hay de diferentes formas o para diferentes dientes. Estos son los que sirven para hacer las extracciones, que en algún momento determinado ustedes lo han visto. Como ustedes pueden mirar en la imagen, hay diferentes numeraciones, pero tenemos dos por predilección, que son el 150 y el 151. Esos son los llamados universales, o sea, que se utilizan para todos, esos son todólogos, esos señores. Si el 150 se usa para la parte de arriba, cuando vamos a sacar un diente de arriba, cualquiera de arriba, y el 151 cuando vamos a sacar cualquier diente, pero de abajo. Ya los demás, por ejemplo, se utilizan para dientes específicos, pero vuelvo y les repito, cuando uno está en un proceso quirúrgico, señores, uno agarra lo que sea. Lo importante es que esa pieza salga y ese paciente quede bien. Pero por lo regular, cada pinza tiene su utilización en específico. Está también el 16, que es el llamado cuerno de vaca, que es este, no sé por qué tiene el número 23, pero es el 16, el cuerno de vaca, que parecen dos cuernitos de vaca. Ese se utiliza mucho para sacar los números 6 de cada lado, sea arriba o abajo, pero se utiliza mucho para sacar los 6. Casi siempre los inferiores, pero por lo regular es específicamente de los números 6. Pero vuelvo y repito, yo he sacado dientes anteriores con un 16. Pero eso va a depender de la magnitud del proceso, de cómo sea y de la necesidad que tú tengas en el momento, que te puedas resolver. Está el 10, que es la pinza, esta es la punta de bayoneta, se llama esa pinza, que se utiliza para sacar específicamente restos radiculares, o sea, raíces que son pequeñas, que no tienen agarres, si ustedes se fijan, con las otras puntas, pero esta tiene una punta como más fina, más directa. Y estos que lo vemos que es 88R, 88L, eso es para sacar molares. Ya el L, cuando dice L es del lado izquierdo, cuando dice R es del lado derecho. Tenemos los botadores o elevadores. Estos son los elevadores de Winter. Los hay tipo S, los hay tipo T. Por ejemplo, estos son los tipo S. Si ustedes ven, tiene su puntita más alargada. Y están los tipo T, que son los que tienen la puntita un poquito más corta. Estos sirven por lo regular también para sacar raíces. Casi siempre lo utilizamos en los dientes de abajo, en los molares de abajo, premolares de abajo. Nos sirven de mucha ayuda estos. Tenemos la pinza o portagujas. Esta, conjunto con la pinza mosquito que vimos ahorita, es que nos sirven para dar sutura. Por ejemplo, esta específicamente agarramos
lo que es la aguja de sutura y con la otra vamos dando el paso al hilo, agarrando el hilo. Esta pinza, si ustedes se fijan, es un poquito más larga, pero en su parte activa, que es esta es su parte activa, es un poquito más corta. Eso es para agarrar con mejor presión y precisión lo que es la aguja de sutura. Si se fija, tienes unas ranuritas para que ella se quede como pegada, que no se salga con facilidad de la boca en la boca del paciente. Aquí tenemos el hilo de sutura, que va a depender de la clínica o de la teoría que tenga cada doctor. Por lo regular en boca usamos el 4-0, el 3-0 y el Vicryl reabsorbible, que también que hay que son reabsorbibles, o sea que hay que el cuerpo los absorbe solo, o sea que no tienen que ir nuevamente al dentista a retirárselo. Estos se utilizan, como su nombre lo dice, para dar sutura en caso, por ejemplo, de que hacemos cirugía, levantamos un colgajo muy amplio y se necesita de ella. Tenemos el instrumental para periodoncia, que vemos aquí, vemos tijera nuevamente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la cureta de hueso, esta que vemos aquí. Eso sirve para limpiar el alvéolo luego de una extracción, o sea, ese hueso. Ustedes saben que pueden quedar restos del mismo diente con la cureta o material, por ejemplo, de infección de ese diente. Entonces la cureta nos ayuda a limpiar ese hueso. Parece como si fuera una cucharita. Déjenme ver si la puedo ampliar la imagen. Parece una cucharita esa piececita. Aquí vemos otro tipo de tijera también que se utiliza mucho en periodoncia. Y aquí tenemos la pinza de diserción en esta imagen que vemos aquí, que esta pinza nos sirve para agarrar la encía. Esta pinza que se ve aquí, esta. Se llama así pinza de diserción. Es para agarrar tejido, para agarrar encía, por lo regular. Por ejemplo, cuando estamos levantamos un colgajo muy amplio, eso nos sirve para agarrar la encía y también nos ayuda en el momento de dar la sutura, de dar los puntitos al paciente. Ah, miren, aquí hay otra ahí. Otra pincita de diserción. Tenemos los separadores, que lo vemos aquí de diferentes tipos. Estos separadores, como su nombre los dice, nos ayudan a separar lo que es el carrillo, la encía. También nos ayuda a separar lo que es la lengua en muchos casos. Y, por ejemplo, en pacientes que tienen poca apertura bucal, que se cansan con rapidez, entonces se le ponen este tipo de separadores. Por ejemplo, estos se usan mucho. Todo esto se usa mucho en cirugía. Eso sirve para agarrar la misma encía, el mismo colgajo que uno levanta. Y este que vemos aquí arriba se utiliza mucho en niños. Ese tipo tijera. Eso es cuando los niños no te quieren abrir la boca, no tienen, o sea, se portan mal, no te quieren abrir. Entonces uno le coloca ese abreboca y ellos obligatoriamente te tienen que mantener la boca abierta. Tú lo puedes ir graduando a la cantidad de apertura que tú lo quieres. Lógicamente tú tienes que saber que no puedes abrir más de la cuenta, porque tú sabes que le va a molestar al paciente. Y por ejemplo, en el caso de los niños que por lo regular no se están quietos, que se mueven mucho, tú tienes que saber colocarlo para que no se te salga y saber colocarlo también para que al niño no le moleste, porque como ustedes comprenderán, ellos están inquietos, no quieren atenderse, pero tampoco uno lo puede maltratar. Entonces, este tipo de separadores nos ayuda mucho a
en ese tipo de casos. Y este es un separador de carrillo y tiene un bajalengua. O sea, que aparte de separarte lo que son las mejillas, el carrillo o lo que uno le llama bucho del paciente, también nos sirve para agarrarle la lengua al paciente. Aquí tenemos lo que es una bandeja para endodoncia. Tenemos lo que es el arco de Young. Mírenlo aquí. Lo voy a ir dibujando de diferentes colores. Este metalito que vemos aquí es lo que le llamamos arco de Young. Eso nos sirve para agarrar lo que es el dique de goma, que es esto que vemos de color azul aquí debajo. El dique de goma que nos va a servir para hacer un aislamiento. O sea, cuando queremos solamente trabajar en un solo diente y no queremos que ese diente se mezcle con los demás, entonces nosotros lo que hacemos es que colocamos un dique de goma. Lo colocamos con este arco de Young y esto que vemos aquí, que se llama, aquí dice claps, pero eso se llama grapa, nosotros le decimos grapa. Es una grapa que se coloca en el diente como si fuera un anillo que se coloca en el diente para ayudar a que ese dique no se salga. Y esto ayuda a agarrar el dique para que lo que se trabaje aquí no caiga en boca. O sea, para que ese dique, todo lo que, el agua, todos los químicos que utilicemos en ese diente, por ejemplo, eso se utiliza mucho cuando hacemos tratamiento de canal, que utilizamos, por ejemplo, una solución llamada hipoclorito, que es bastante fuerte, y no queremos que le caiga en la boca al paciente, nosotros aislamos con este tipo de aditamento. Entonces tenemos lo que son las grapas, miren aquí, claps, vienen con una numeración, o sea, no solamente viene esa, por ejemplo, esta es para los molares, pero viene una para los dientes de adelante, viene una para el molar de atrás, viene una para los premolares, y etcétera, y así va a venir, y viene una también para los dientes de leche también, cuando hacemos pulpotomía. Esto que vemos aquí es un portaaguja o portacarpul, como ustedes lo quieran llamar. Eso es lo que sirve para, esta es la jeringa metálica para poner la anestesia, para que ustedes me entiendan. Si se fijan aquí en esta bandeja de endodoncia, vemos que está el machete de nosotros, el instrumental básico, espejo, explorador, pinza. Eso siempre va a aparecer en toda la bandeja, independientemente de la actividad. Esto que vemos aquí es una perforadora. Eso sirve para hacer los hoyitos a este dique. Si observamos bien en la imagen, déjenme ver ahí. Miren, ahí hay un hoyito. No sé si lo pueden ver. Ese puntito que se ve ahí es un hoyito que tiene, ya hecho por la perforadora, para poner luego la grapa ahí en ese hoyito. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, porque eso es plástico, eso amplía, eso es una goma, eso extiende. Entonces, por ahí es que se entra el diente y también se pone la grapa. Y esto es un portagrapa. Esto que vemos aquí es un portagrapa, que esto nos sirve para llevar la grapa, esto que está aquí a la boca del paciente. Aquí tenemos, ya yo se lo había mencionado, las fresas multihojas, que son las que nos ayudan a trabajar lo que son las amalgamas, o sea, rebajarla, darle ese pulido. Tenemos también las fresas quirúrgicas, que nos sirven para rebajar hueso. Déjenme tomar otro color. Para rebajar hueso. Las hay de diferentes tamaños, hay redondas, estas son cilíndricas. Estas son de pulido de resina, de carborundo. Estas que se ven doraditas, que están aquí, de pulido de resina. Son todas esas que vemos aquí debajo. Y aquí está la indoseta.
que es esta que menciona aquí, fresa endoseta, que esa es la que sirve para cuando hacemos tratamiento de canal, para hacerle esa apertura y esa localización de donde se encuentran los conductos de los dientes. Entonces utilizamos lo que son las fresas de endoseta, esa fresa que se ve ahí, que yo le subrayé de último. Y por supuesto no se podía quedar dentro del instrumental que utilizamos en odontología, la turbina, que todo el mundo le tiene miedo por el ruido que tiene, que con ella, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí tiene instalada una fresa redonda, esa fresa es la que nos ayuda a limpiar la caries en el diente. Esa turbina es un instrumental rotatorio, o sea que necesita ser instalado en el sillón para luego ser utilizado porque funciona con agua y con aire. Y tenemos el micromotor, que es este que vemos aquí. Este es el micromotor, que tiene dos partes activas. Esta que sirve para hacer limpieza, que es un contraángulo, se le llama contraángulo a esto. Y este es otro contraángulo, pero que se utiliza para prótesis, que es donde se montan estas cositas que vemos aquí debajo, que se llaman fresones. Estos que se ven aquí, que son para pulir lo que son las planchas, lo que nosotros le llamamos plancha del paciente, se montan aquí en este aparato, en este. Ese es el que sirve para pulir todo lo que tiene que ver con prótesis. Este para hacer limpieza y este para prótesis. Aquí tenemos las limas, que la vemos que hay de diferentes calibres, que van de la 8, de la 6 a la 40 y de la 45 a la 110. Por lo regular, el paquete universal viene de la 15 a la 40 y de la 45 a la 80. Ya las demás, por ejemplo, la 6, la 8, la 10 y la 12, vienen en paquetes aparte, la 90, la 100 y la 110, porque son limas que se utilizan con muy poca frecuencia. Como ustedes verán, dependiendo de la numeración, tiene un color y aparte de eso tienen un grosor. Por ejemplo, la 15 te dice que es de ancho número 15, la 20 de 20, la 25 de 25 y así sucesivamente hasta llegar a la 40. Eso es para darle ampliación a lo que son los conductos de los dientes. Yo le voy a mostrar una imagen. Las hay tipo K, flexible, eso quiere decir que se adaptan a la forma que tiene la raíz del diente. Y hay otras que son un poquito más rígidas, que son las que sirven para desobturar. En caso, por ejemplo, ya de prótesis como tal, que por ejemplo hacemos un tratamiento de canal, queremos colocar un perno, entonces estas sirven para eso, para ese procedimiento. Tenemos lo que son las cubetas de impresión. Estas son plásticas, pero las hay metálicas. Estas cubetas son las que nos ayudan a tomar la medida en boca del paciente. Ven que vienen de diferentes tamaños para adaptarse un poco a la forma de la boca. Con ella que tomamos la medida para mandar para el laboratorio, para hacer cualquier procedimiento protésico, dígase un solo diente, dígase 10, dígase la boca entera. Con eso es que se toma la medida. Ese es el instrumental que se utiliza para tomar medida. Este instrumento se llama extractor de corona. Este instrumento tiene una parte activa que es esta, que es la que sirve para alar lo que es la corona. Cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen una corona que se la quieren cambiar, una manera de extraerla o de sacarla de boca es con este instrumental que se llama extractor de corona. Ya yo le había mostrado esto, que son los fresones que sirven, vienen de diferentes calibres y esos fresones sirven para cuando trabajamos prótesis. Son para rebajar por lo regular las prótesis
removibles, ya sea totales, lo que ustedes le dicen plancha, o ya sea parciales, que solamente sea de una parte de los dientes, que no sean todos. Y esos fresones, que también se le llama fresones, son de pulido. En su mayoría de pulido de amalgama. También podemos pulir con ellos lo que son los tratamientos protésicos, dígase que son coronas en porcelana o en circonia. Con este tipo de aditamento podemos pulirlo, o en su defecto también podemos pulir la resina. Estos son de pulido realmente, son fresones de pulido, pero ya sea para amalgama, ya sea para resina, o ya sea para prótesis, como por ejemplo coronas en porcelana o en circonia. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahora? ¿Están muy abrumados con tanta información? ¿Se sienten bien? Cuéntenme, los quiero escuchar. ¿Va todo bien por ahora? ¿Seguro que están entendiendo todo? Profe, ¿Sí? ¿usted va a subir esa clase en video a la Claro, plataforma? mi cielo. Desde que yo termine con ustedes, yo la voy a descargar y la subo. Yo por lo regular, anteriormente, yo los tenía cómodos. Inmediatamente lo descargaba y lo subía a YouTube, yo se las enviaba a ustedes por WhatsApp, pero ya no. Lo que pasa, profe, es que hay cositas que yo me volé porque había mucho escándalo, estaba en un lugar, entonces no entendí bien algunas partes. Pero si sube el video, yo lo veo. No, está bien, yo lo voy a subir, no te preocupes. Dentro de un momentito yo lo descargo cuando yo termine de darle la clase a ustedes y ya ustedes podrán verlo cuantas veces ustedes quieran. Lo voy a subir a la misma plataforma, pero les he dicho también que si, por ejemplo, yo lo subo primero a YouTube para luego subirlo a la plataforma. Porque si lo subo directamente a la plataforma, como lo grabo, pesa demasiado, entonces la plataforma se satura. O sea, yo lo que hago es que lo subo a YouTube primero y luego entonces lo subo a la plataforma para que ustedes lo puedan accesar y verlo cuantas veces ustedes quieran. Entonces, seguimos. Este es el módulo 5, unidad 2. Este es de materiales dentales. Aquí vamos a ver, vuelvo y les repito, de manera genérica, los materiales más comunes que utilizamos en odontología. O sea, estamos hablando de un odontólogo general. Aquí le hablo un poquito de la historia de los materiales dentales. Ustedes saben que se usaban de manera empírica, o sea, no sabíamos que era para la boca, pero empezaron a usarse y de ahí fue que se fueron descubriendo los diferentes materiales que todavía hasta la fecha lo utilizamos. Se dice que 3.500 años antes de Cristo empezaron a usarse en boca los materiales. Recuerden que el Homo sapiens tenía dientes, aunque no sabía que tenía que arreglárselo, pero de manera involuntaria buscaba la manera de sanear cualquier dolencia que tenía en la boca. Y una manera fue utilizando hierbas que hasta la fecha del día de hoy se utilizan. Aquí vemos lo que es la amalgama. Yo le explicaba ahorita que vienen en unas capsulitas. Son hechas a base de mercurio, plata, estaño y cobre. Estas amalgamas son las que son plateadas. En algún momento determinado ustedes la han visto, si es que alguno de ustedes no tiene empastes en amalgama. Se dice que dejaron de utilizarse, aunque mucha gente la pide porque son muy duraderas. Realmente es un material muy bueno y de alta duración. Pueden durar hasta 40 años una amalgama sin darte ningún problema, pero tenían una desventaja. Supuestamente se hizo un estudio que decía que por su contenido de mercurio había una incidencia en los pacientes que tenían amalgama que sufrían de un alto nivel de mercurio en sangre y por eso muchos dentistas dejaron de utilizarla y ahí fue que empezaron a nacer lo que son las resinas. Las resinas es un material plástico, viene de autocurable, quiere decir que se cura solo, se seca solo, o sea, hay que darle unos minutos y se seca, y fotocurable quiere decir
que necesitamos de la ayuda de una lámpara especial con una luz especial para que ella pueda secar. Entonces, las resinas que son autocurables y fotocurables se dividen en resinas compuestas, que son las que comúnmente utilizamos en odontología, o sea, las que utilizamos para hacer los empastes, que anteriormente eran amalgamas, ahora lo hacemos en resina. Entonces, esas son las resinas compuestas. Se dice que empezaron a usarse en Alemania en 1934. Tenían muchas desventajas, como ustedes comprenderán, al principio que empezaron a usarse, como por ejemplo que no eran muy resistentes comparativamente con la amalgama, etcétera. Y el color que en su momento, cuando empezaron a funcionar o empezó este material a salir, no venían de todos los colores. Ahora no, ahora hay una gran gama de colores que ya hay un color para cada paciente. La resina acrílica, que esa es la que llamamos autocurable, esa resina acrílica es la que utilizamos, por ejemplo, para hacer provisionales, prótesis removibles, prótesis totales. Las totales son las que son planchas, las removibles o parciales, que yo le decía que bien, pueden venir de un solo diente, que pueden venir de varios, pero que no de todos. Entonces, ese material es a base de resina, se llama resina acrílica, es que se le llama. Viene un polímero, que es un polvo, y viene un monómero, que es un líquido. Es muy similar al acrílico que utilizamos para las uñas. Huele incluso igual, pero este viene especializado para usarse en boca. ¿De acuerdo? No se puede utilizar ese tipo de material por mucho tiempo en boca porque tiende a ser irritante. Y tenemos otro tipo de resina que son las fotopolimerizables o fotocurables, estas son resinas líquidas. O sea que la que vimos aquí arriba son en pasta, ¿verdad? Y se llevan a boca. Pero estas son líquidas que vemos aquí, que también son fotocurables o fotopolimerizables, que necesitan también de una lámpara especial, pero que esta viene líquida. Si ustedes se fijan, trae una puntita activa que se conecta aquí para llevarla directamente a la boca del paciente sin necesidad de usar lo que vimos ahorita, una espátula. ¿Usted está compartiendo pantalla, profe? Porque yo no veo. ¿No la están viendo? Pues yo no he dejado de compartir pantalla. Yo sí la veo. Yo la veo. No, déjame ver si es que el internet tengo paquetico o wifi. Ok, sal y vuelve a entrar, que probablemente por eso no puedas ver la pantalla. Entonces, seguimos. Tenemos lo que es un barniz, que es esto que vemos aquí, que es una sustancia que se coloca a modo de protección, por ejemplo, cuando vamos a hacer un empaste. No todos los... Ahora sí la veo. Pero era tu internet, mi niña. Entonces, el barniz se usa a modo de protección, por ejemplo, cuando hacemos empastes que están muy profundos, para darle una protección a lo que es el diente, para que ese paciente no sienta sensibilidad. Le decía que no todos los odontólogos lo usan. Hay otros tipos que han salido ahora, otro tipo de materiales que se utilizan como barniz para darle protección a ese diente. Tenemos lo que es el hidróxido de calcio, que es un medicamento que también sirve para darle protección, por ejemplo, a ese diente. Cuando hacemos, por ejemplo, una curita, porque está muy profundo ese empaste está muy profunda esa cavidad para hacerle un empaste, lo que colocamos es este tipo de medicamento porque ayuda mucho a la formación de dentina nueva en ese diente. También se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento de canal, que se utiliza mucho para lavar ese diente. Se hace eso viene en polvo, viene el hidróxido de calcio, entonces se hace como una pasta con un poquito de anestesia y eso sirve para desensibilizar el diente, en el caso, por ejemplo, de que el diente tenga mucha sensibilidad.
Y en el caso de la endodoncia, entonces, se mezcla con un poquito de suero para lavar la endodoncia cuando hay mucha infección o cuando hay pus en ese diente, la utilizamos mucho para eso. Está el Lical, que es vamos a decir que es una versión mejorada de lo que es el hidróxido que acabamos de ver. Este viene no en polvo, sino vienen 2 jeringas, una base y un catalizador, o sea, uno que es el medicamento y otro que lo ayuda a secar, para que ustedes me entiendan. Entonces, este también se coloca debajo como base. En el caso, por ejemplo, que hacemos resina o que hacemos amalgama, que hacemos empaste, la colocamos de base para evitar que ese diente tenga sensibilidad. También se utiliza mucho en prótesis, por ejemplo, para cementar provisionales o una prótesis de manera provisional. Él se seca solo, o sea, por eso trae una base y un catalizador. El catalizador es el que sirve para darle esa dureza, o sea, uno coge un poquito de cada uno, casi siempre la casa comercial, o sea, va a depender de la marca. Esta es una marca en específica, va a depender de la casa comercial que la fabrique. Ellos siempre te dicen qué cantidad de cada uno tú tienes que utilizar para que funcione de manera correcta. Pero casi siempre es un puntito de uno y un puntito de otro para que pueda funcionar. O sea, que tiene que ser exactamente la misma cantidad de cada uno. Tenemos el óxido de zinc, que viene en la presentación polvo, que es el óxido de zinc, que es una sustancia básica que proporciona iones metálicos, y el líquido, que es el eugenol, que es el reactivo, o sea, con el que se mezcla ese polvo. Con este material es que hacemos la curita, que le ponemos a los pacientes. Por ejemplo, cuando dicen, yo me puse una cura, es probable que sea de óxido de zinc. Lógicamente tiene una base, que fue la que vimos ahorita, que es el hidróxido de calcio, y luego que se coloca el hidróxido de calcio, entonces se le coloca una curita con esto. Entonces mezclamos este con este, hacemos una mezcla homogénea o un poquito durita. A mí particularmente me gusta un poco dura, para en el caso de que hacemos cura. También este se utiliza mucho en endodoncia para cuando terminamos el tratamiento de canal, es con esto que hacemos el relleno, con este material, con el óxido de zinc y eugenol. Tenemos lo que es el fosfato de zinc, es un cemento que también viene en doble presentación, o sea, viene polvo y viene un líquido. La casa comercial, va a depender de la casa comercial para su mezcla, o sea, hay que mezclarlo para que ambos formen una pasta homogénea. Casi siempre la casa comercial te dice cuánta cucharita para cuánta gota, para que te quede exactamente como va el producto. Este material se utiliza mucho en ortodoncia, sirve para cementar, o sea, pegar las bandas metálicas, las bandas que se utilizan, por ejemplo, cuando ponemos braque. Muchas veces hay algunos doctores que utilizan bandas en vez de tubos, y entonces para cementarla, esa banda, utilizamos el fosfato de zinc. Anteriormente, o sea, le estoy hablando de los años 70, 80, se utilizaba mucho como base. Así como se utilizaba el Lical, así mismo se utilizaba el fosfato, pero se descubrió con los años que el fosfato tenía unas partículas irritantes a la pulpa. Por eso que cuando hay caries abierta, ese tipo de material no se puede colocar. Por eso es que ustedes ven que el ortodoncista le dice, señores, si tienen caries no se ponen bracket. No tan solo por el uso del fosfato, sino por el hecho de que la ortodoncia por lo regular retiene placa. Está este otro material, el policarboxilato, también vienen en la misma presentación, un polvo y un líquido. Vuelvo y les repito, va a depender de la casa comercial que lo fabrique. Casi siempre te dicen qué cantidad de polvo, para qué cantidad de líquido, para que quede una pasta homogénea. Se utiliza mucho para cementación,
De hecho, muchos lo han dejado de usar, pero yo lo utilizo también en mi consulta. Yo lo uso para cementar prótesis, algunas prótesis las utilizo, por ejemplo, coronas, ese tipo de cosas. Es un cemento de cementación, o sea, de cementación fija, no removible, sino fija. O sea, para prótesis que ya tú no la vas a quitar, sino que la vas a dejar de manera permanente. Tenemos el ionómero de vidrio, que es este que vemos aquí. También viene en la misma presentación un polvo y un líquido. Va a depender nuevamente de la casa comercial para saber qué cantidad de cada uno colocar para que te quede exactamente como va. Es una versión mejorada casi de todos los componentes que hemos visto anteriormente, el policarboxilato, el fosfato de zinc, porque este ionómero tiene base resinosa y libera iones de calcio, iones de calcio y iones de flúor, que sirven para estos pacientes que tienen mucha sensibilidad. Por ejemplo, me gusta mucho hacerle una curita primero de ionómero antes de hacerle empaste, o en su defecto, si yo veo que no es muy profunda, colocarla como base primero antes de hacer el empaste, y eso le cubre muchísimo al paciente de sensibilidad. Se usa también para cementar, es el material por predilección para cementar coronas, pernos y un sinnúmero de materiales más, bandas también metálicas porque es muy resistente, es muy duro, incluso hay de diferentes, por ejemplo, hay uno tipo 1, tipo 2 y tipo extra duro. Vienen de diferentes, va a depender de la casa comercial, pero vienen de diferentes para diferentes usos. Por ejemplo, viene uno para colocarlo de base, viene uno que es específico para cementar, viene uno que es específico para cementar prótesis específicas, por ejemplo, prótesis que son como pernos de fibra de vidrio, y vienen también que esto por lo regular vienen un líquido y un polvo y él se seca solo. Pero hay otros que vienen que necesitan de una lámpara, de una luz especial para poder secarse, igual que la resina. Tenemos lo que es el alginato, que ese es el material que utilizamos para tomar medidas a los pacientes. Ese material viene en polvo, se mezcla con agua. Casi siempre la misma casa comercial te dice qué cantidad de agua para poder mezclarlo, para que te quede una pasta consistente que tú puedas llevar a boca y que no le dé náusea al paciente, y poderle tomar esa medida y que quede perfecta. Está el yeso, que es lo que utilizamos luego de haber tomado la medida con alginato para llenar lo que son la cubeta con yeso y que te queden específicamente en yeso la boca del paciente. Por ejemplo, esto que vemos aquí son modelos. O sea, ustedes van a ver que van a tener una sonrisa perfecta. Esos son modelos creados en un laboratorio y lo venden en el laboratorio para práctica. Pero cuando nosotros tomamos una medida, que es una medida exacta del paciente, obtenemos esto, pero exactamente como está en la boca del paciente. No tan bonito así como se ve ahí, sino exactamente como está en la boca del paciente. Entonces, este yeso se mezcla también con agua y uno por lo regular lo hace al ojo por ciento porque no te dice exactamente qué cantidad de agua tú debes de utilizar. Uno lo hace al ojo por ciento, que te quede bien mezclado, que no te quede ninguna partícula de polvo sin disolver en el agua, porque entonces te queda con grumo esa impresión. Tenemos la técnica 4 manos, que esa es una de las prácticas que vamos a trabajar en esta semana, o cuando nos toque la práctica que yo había dicho anteriormente, que es el día 4 y el día 5. La técnica 4 manos no es más que la técnica que utilizamos a la hora de trabajar entre la asistente y el doctor con el paciente. Aquí habla de unas horas en base a las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí habla de que el operador, o sea, el odontólogo, se coloca entre la posición de las 8 de la noche a las 11 del día.
y la asistente se tiene que colocar entre las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Y hay una zona muerta que es de 11 a 12 de la tarde, que es donde por lo regular colocamos muchos materiales que no quisiéramos que el paciente lo vea o no nos gustaría que el paciente lo vea. Por ejemplo, las jeringas, en el caso de los niños, forces, elevadores, que por lo regular el niño que le tiene mucho miedo, los pacientes que le tienen mucho pánico, uno lo pone ahí en ese espacio para que no se vea, para que el paciente no lo vea. Entonces tenemos la zona de transferencia, que es la zona por donde pasamos el instrumental, que por lo regular es por debajo de la boca del paciente. O sea, no por encima de la cara del paciente, sino más para abajo de la cara del paciente. Por ejemplo, miren una imagen aquí. El doctor más o menos está ubicado entre las 11. El doctor, la asistente sí está como más o menos a las 2 de la tarde. Esta es la zona muerta, donde colocamos, por ejemplo, las cosas que no queremos que el paciente la vea. Y la zona de transferencia vendría siendo esta. Déjenme subrayarla aquí. Que ustedes ven que no es por encima del paciente, sino por aquí. Esta es la zona de transferencia. Lógicamente, no todos los espacios que ustedes van a trabajar lo van a ver así. Lamentablemente, 2 y 2 no son 4 y no todos los consultorios tienen esa facilidad. Este sí, pero no todos tienen esa facilidad. Por ejemplo, en mi consultorio yo no tengo esto aquí. Esta, la zona de transferencia. No la tengo. La zona de transferencia mía es por aquí abajo. El paciente, déjeme subrayarla de rojo. Es por aquí abajo. Por detrás de la cara del paciente para que él no la vea. Algo muy importante que veo aquí, que es el intercambio de señas. Miren, es desagradable para ustedes han sido pacientes en algún momento y es como desagradable de que ustedes empiecen a estar hablando en un proceso, por ejemplo, que un paciente está asustado y no le gusta que le pongan anestesia, pero hay que ponérsela porque es un procedimiento quirúrgico que la conlleva y le va a doler, le va a molestar, y que ustedes empiezan a estar hablando, ¿le paso la aguja? ¿Le paso la corta o le paso la larga? ¿Qué le paso? ¿La pinza grande, la cuerno de vaca, la grandota o le paso la chiquita? Profe, me ha pasado y se siente tan desagradable, ¿verdad? Con el paciente al lado. Sí, eso se siente tan feo. Hay un lenguaje que es tan lindísimo, que es el lenguaje de señas. A mí me encanta, yo soy muy expresiva con los ojos. Y por ejemplo, a mi asistente, yo le hago señas con los ojos, ¿qué es lo que yo quiero que ella me pase? Ella me pone un sinnúmero de cosas en una bandeja y según ella, yo le voy clavando la vista, ella se da cuenta, pero no menciono nada. Porque ese paciente que está ahí acostado, está con el oído abierto, pendiente de todo lo que usted dice, hace o pronuncia, para él saber cómo defenderse. Por ejemplo, en el caso de los niños, que por lo regular es un poquito tedioso atenderlo, no es que es complicado, pero hay que buscarle la vuelta siempre. Por ejemplo, yo nunca le enseño a ningún niño, por más valiente que sea, le enseño la aguja. Nunca. La aguja yo siempre la tengo escondida. Y se lo digo a mi asistente que no le enseñe ni los force tampoco, porque a veces le asusta más el ver lo que le están haciendo que lo que realmente le hacen. Entonces, una manera de ustedes cubrirse en ese sentido es tratar de ser lo más sutil posible, de tratar de no hablar mucho y de, con el lenguaje de señas, tratar de manejarse, que eso se puede. Sin usted decir ni una palabra, ya usted sabe lo que ese doctor quiere y usted lo va conociendo con el tiempo. Tenemos lo que son las rayos X, ya está el último tema, no se me desesperen.
el rayos X dental, que no es más que la imagen opaca que tenemos para poder diagnosticar alguna afección en un diente, en boca. Las tenemos de varios tipos, están lo que son las interproximales, que esas sirven para destacar cualquier afección o caries o problema que haya en medio de los dientes, dígase en mesial o distal. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta interproximal se ve perfectamente una carie aquí en medio de. Esa carie es en distal. Tenemos las periapicales, que son las más comunes que tomamos en los centros, que esa es también para diagnosticar, para ver todos los tejidos que rodean el diente, para ver las raíces, para ver si la carie está profunda, etcétera. Tenemos las palatales o palatinas, o oclusales también son llamadas. Esa es muy raro que ustedes la vean anteriormente se usaban con mucha frecuencia porque no existían las panorámicas, pero ya esas no se usan, pero es mi deber enseñársela, por si acaso a algún doctor todavía le gusta. Eso es para ver, por ejemplo, cuando hay dientes supernumerarios, o sea, cuando hay dientes de más que están aquí adentro del hueso y no lo vemos, o dónde vienen, entonces esas nos sirven para identificar por qué lado viene ese diente. Tenemos las panorámicas, que son maravillosas, que aquí podemos ver una vista completa de la boca del paciente. Si ustedes se fijan, están todos los dientes, están todas las estructuras que rodean el diente, el hueso, los nervios, todo el cóndilo, hasta la base de la nariz y todo se puede ver, porque hay muchas situaciones que con una periapical, tomando una en específico de ese diente, no podemos ver algunas situaciones que hay para atrás. Y como yo le decía cuando le hablé del llenado de la ficha, hay dolores que se irradian y que uno dice que es aquí y resulta que es aquí. Y eso es normal en los pacientes porque a veces es tan intenso el dolor que no saben identificar de dónde viene. Entonces la panorámica nos sirve para ver una vista, valga la redundancia, panorámica completa de lo que es la boca del paciente. Tenemos también lo que son las cefalométricas, esas se usan más en ortodoncia para medir lo que es el hueso y los tejidos blandos, de dónde se encuentran. Eso, por ejemplo, cuando los pacientes le van a hacer ortodoncia, muchas veces, no siempre, la mandan a hacer para ver de dónde es el problema, si es de la parte de arriba, si es de abajo, si es del hueso, o si son las estructuras blandas, como la boca y la nariz, que están más pronunciadas de la cuenta, que muchas veces no son de origen dentario. Y, por supuesto, esas radiografías, luego de ser tomadas, pasan por un proceso que se llama revelado, fijado y lavado. El revelador es un químico que se utiliza para, como su nombre lo dice, revelar la imagen, revelar la placa, que se vea visible. Eso va a depender, por ejemplo, casi siempre la que ustedes quizás le toque revelar en su momento sean las periapicales, que son las pequeñitas, de un solo diente, por ejemplo, o de varios dientes, pero no más de 3. Estas se colocan en ese líquido por 30 segundos. Va a depender también de la calidad del líquido, pero casi siempre son 30 segundos. Luego se pasan por el fijado, que ayuda a que la imagen se pegue en la placa y no se distorsione. Y luego entonces se lava para ayudar a que no se dañe, porque los líquidos son fuertes. Eso sí lo van a hacer en su momento. Traten de hacerlo siempre con guantes para que no le haga daño en la piel. Y el secado, por supuesto, tenemos que poner esa radiografía a secar para que no se dañe. Hay que lavarla bien siempre. Ustedes lo que tienen que percatarse es cuando ustedes la laven de olerla. Si huele todavía al líquido, quiere decir que está sucia y hay que lavarla hasta que no huela al líquido. Estos son los materiales que se utilizan. Este es el fijador, el que viene con la tapa azul, y el revelador viene con la tapa roja. Y se le revelan aquí, en esta caja, así mismo como su nombre lo dice, caja reveladora.
Vienen, dependiendo, vienen 4 vasitos, 3 vasitos que ustedes van a utilizar para llenarlo con estos líquidos, uno para revelado, otro para fijado, y los otros 2 con agua para irla lavando entre cada proceso. Y ya al final, que esté lista, cuando la coloquen en el fijador, entonces la sacan y la lavan. Lógicamente, eso se tiene que hacer en esta caja reveladora, que si ustedes observan es oscura, tapada totalmente, no se puede destapar esa radiografía porque si le dio la luz se daña, por eso es que se revela aquí dentro es que se destapa. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Sí, eso se ve por esta plaquita que se ve ahí, roja. Ustedes pueden observar el proceso según ustedes lo van haciendo. Incluso el ojo se puede ir adaptando a la oscuridad de esa cajita. Hay muchos odontólogos también que tienen una habitación o un cuarto especial para revelar sin necesidad de esta caja, que lo pueden hacer. Es un cuarto totalmente oscuro con una luz roja que se puede también y se revelan de igual manera. Es un poquito más arriesgado, pero se puede hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ninguna, todo se entendió bien, no se entendió nada, están abrumados. Cuéntame, yo quiero saber. Bueno, profe, yo estoy procesando aquí. Todo bien, profe. Están procesando todavía. Bueno, es un proceso, lógicamente. No todos ustedes se lo van a aprender de la noche a la mañana y lógicamente es con la práctica que lo van a ir entendiendo. Yo sé que cuando ustedes vayan a práctica,